Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo capítulo 5. Hoy hemos llegado al versículo 17, 1 Timoteo 5 y versículo 17 en adelante. Hoy vamos a hablar de un pasaje, que es el pasaje que viene, que se trata del pastor. Es incómodo para un pastor predicar sobre, y el tema es esto, es incómodo para un pastor predicar sobre cómo la iglesia debe tratar a su pastor. Pero como siempre, predicamos versículo por versículo, libro por libro, y lo que viene lo predicamos. Así que en este caso también. Pero esta vez va a ser fácil, porque le voy a dar muchas ilustraciones del pasado, pero vamos a estar hablando de cómo tratar al próximo pastor de nuestra iglesia, que me va a ser mucho más fácil enfocarlo en esa manera. Así que va a ser fácil. Nosotros sabemos que hay altos requisitos para el pastor. El libro de 1 Timoteo los marca junto con Tito en especial. Hemos visto que el pastor tiene que ser llamado por Dios o no puede ser un pastor. Tiene que cumplir con los requisitos de 1 Timoteo 3 y son requisitos no negociables. Tiene que predicar la verdad eterna en un mundo donde domina la cultura y la corriente, predicar lo que la palabra de Dios dice, no importa lo que está diciendo la corriente del momento. Y hemos visto en mucha claridad y profundidad que los pastores tenemos ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Pero el pasaje de hoy vamos a ver que la iglesia tiene algunos requisitos también con respecto a sus pastores. Y hay un montón de mandatos en este pasaje también imperativos que no son opcionales, sino son para todos los hermanos y para toda la iglesia en cuanto a sus responsabilidades que deben cumplir con sus pastores. Y hoy Pablo va a proveer para Timoteo instrucciones de cómo la iglesia debe tratar a su pastor. Y hoy vamos a ver 4 instrucciones que son mandatos, y hay muchos más que 4 mandatos en el pasaje, pero vamos a resumirlos en 4 instrucciones de cómo se debe tratar a su pastor. Vamos a leer comenzando en versículo 17. Dice así: los ancianos, y déjame decir, no voy a dedicar tiempo, lo dedicamos antes, el anciano es el pastor, es el obispo. Son 3 títulos para el mismo hombre. Así que así estamos hablando siempre del pastor. En este caso utiliza el título anciano. Los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre del pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son no se pueden ocultar. En este pasaje vamos a ver 4 instrucciones de cómo se debe tratar al pastor. El primero es el más obvio, el más conocido. La primera instrucción es cómo honrar a su pastor. Cómo honrar a su pastor. Versículo 17 y versículo 18. Versículo 17 comienza con la palabra: los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor. Esto es un mandato, no es opcional. Mandato, honrar al pastor. Ahora, como es un imperativo, los hermanos de la iglesia deben honrar al pastor. Deben honrarlo en la iglesia, deben honrarlo en público, deben honrarlo en privado, deben honrarlo en sus casas, deben honrarlo en todo momento. A veces hay personas que le honran por afuera en la iglesia, pero a veces en el almuerzo, en la cena de la casa, realmente el que es cocinado allí es el pastor. Y muchas familias hacen eso, y déjame decir aquí que si haces eso en tu familia, no haces daño al pastor. Él está tranquilo en su casa, él no está escuchando lo que estás diciendo. Haces daño a tu familia.
Entonces tengan cuidado de eso, porque en muchas familias eso es lo que pasa. Pero dice acá que hay que honrarlos, es un mandato. Ahora, era importante para Pablo decirles esto, lo mismo que vimos en capítulo 3, porque recuerden que el pastorado en el tiempo de Pablo y Timoteo ya estaba un poco ensuciado por los falsos maestros. Habían quitado el honor de ese oficio. Vimos en capítulo 3, versículo 1, que Pablo tenía que decir, si deseas el pastorado, buena obra deseas. Es una buena obra, es algo bueno. Vimos en capítulo 1 que los falsos maestros querían ser conocidos como maestros de la ley, y Pablo dice, quieren el título maestro de la ley, aunque no saben de qué están hablando y no entienden de las cosas de las cuales hacen grandes proclamaciones. Entonces, parecido a hoy, en algunos lugares el pastorado ha sido mal visto por abusos de algunos pastores que hay en distintos lugares, pero no cambia el hecho de que aquí hay un mandato que debemos honrar a los pastores. Ahora, quiero que observen cómo se dice, y realmente la traducción aquí en versículo 17 es excelente, dice, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor. La idea de la palabra es que este honor comienza en tu corazón, que estás pensando en tu pastor, estás pensando en el gran valor que tiene en tu vida, estás pensando que es Él que ha enseñado a ti la palabra de Dios, estás pensando que fue Él que te aconsejó en un momento cuando lo necesitabas, que es Él que invirtió en tu vida en distintos momentos, y considerás en tu corazón al evaluar eso y la gran importancia que tiene, y con propósito lo considerás digno de doble honor. Él merece esa honra. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, el autor allí dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces hay que acordar, hay que honrar, hay que reconocer a los que les enseñaron la palabra de Dios, imitar su fe. En 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, Pablo dijo, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Esto no tiene nada tanto que ver con el pastor, con el lugar que el pastor tiene en tu vida. Porque si tú eres un hermano fiel y eres miembro de una iglesia y venís a la iglesia como la Biblia marca para crecer, para ser edificado, para ministrar, para participar, entonces el pastor debe ser una persona muy importante en tu vida. Es la persona a cual buscas cuando necesitas un consejo. Es el pastor al cual buscas cuando querés aclarar algún pasaje. Es al pastor que buscas cuando estás pasando por un momento de prueba. Entonces dice acá que debemos honrarle. Ahora, esta palabra honra, dice doble honor, es una palabra que realmente tiene dos sentidos. Vamos a comenzar con el primer sentido. El primer sentido, lo más obvio, que significa reconocerlo. Tenerlo en alta estima. Tenerlo como que tiene gran valor. Así es lo que está mandando este pasaje. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, joven, niño, y he compartido esto muchas veces, que yo tuve el mismo pastor desde que tuve 5 años hasta que me fui a la facultad. Esos fueron mis años de crecer en mi iglesia. Después de que fui a la facultad, nunca volví a mi iglesia, nunca volví a mi ciudad para vivir. Pero tuve el mismo pastor en todos estos años. Y él fue mi héroe. Fue el héroe de mi familia. Probablemente fue la persona más importante en la vida de nuestra familia. Él nos pastoreaba, Él nos enseñaba. Nosotros lo tuvimos casi con reverencia. Yo me acuerdo, he contado esto, una vez el pastor se enfermó y no estaba el domingo a la mañana para predicar, cosa muy rara en él. Es la única vez que me acuerdo que él estaba enfermo y no estaba para predicar. Y después de la reunión fuimos a casa, normalmente comimos la mejor comida de la semana, del domingo al mediodía, pero mi mamá dijo, no vamos a comer por un rato porque el pastor está enfermo y tengo que prepararle su postre favorito y llevarlo a su casa ya. Entonces yo estaba parada, ¿viste? Eso es cuando decidí ser un pastor, ¿no? Y yo, pará, ¿y nosotros? No, el pastor está enfermo, tengo que prepararle esto, yo sé que le gusta. Entonces frenaba todo, preparaba eso, fue a su casa. Cuando volvió, nos dijo que cuando llegó allí había un montón de hermanos de la iglesia allí, porque todas las mujeres habían preparado su postre favorito y todos fueron allí para atenderlo,
porque todos querían honrarlo. Y eso fue el lugar que él tenía en nuestras vidas en aquel entonces. Hace poco, Cristina y yo pudimos desayunar con la hija de mi pastor. Ella ya tiene 81 años, ¿no? Mi pastor está con el Señor hace muchos años. Su hija tiene 81 años. Y nos gusta encontrarnos con ella cuando podemos. Y ella va a venir a visitarnos en octubre. Cuando nosotros nos encontramos estamos muy contentos porque yo quiero estar con ella porque es una manera en la cual, ya que él está con el Señor, que puedo honrarle a él y volver a pensar en el gran impacto que él tenía en mi vida. Y decirle a su hija qué importante que era su papá en mi vida. Y ella siempre quiere reunirse conmigo porque ella cree correctamente que las mejores partes de mi ministerio son las cosas que yo aprendí de él. Y que algún día cualquier fruto que ha venido de mi ministerio va a ser atribuido a su cuenta cuando estamos delante del Señor en gran manera porque aprendí todas esas cosas de él. Entonces ella quiere venir a ver qué ha pasado acá. Así que estamos anticipando eso, que va a ser una visita muy linda. Pero la palabra honor acá significa honrar, reconocer al pastor. Ahora dice doble honor y no significa el doble porque sería el doble de qué, no es la idea de 2 veces, sino doble honor acá significa gran honor, un amplio, que sea amplio, es una palabra que significa con mucho ánimo. Ahora, yo quiero decirles en alguna manera en este momento cómo pueden honrar al pastor. Voy a hacer algunas referencias a cómo me han honrado a mí en distintos momentos y cómo lo pueden hacer también en el futuro. Es lindo. Ustedes a veces no se acercan a decir, ese mensaje fue una bendición, porque saben en mi caso que yo voy a decir ¿qué? Amén o gloria a Dios, porque es así, porque el texto no es mío. El texto no es mío, el texto predico lo que está y lo que está es fabuloso. Entonces si el mensaje te ayuda es por el texto. Pero no vayan a pensar que porque yo no digo muchas gracias, me di cuenta que fue, bueno, me alegro que vos también te diste cuenta, porque no es mi actitud. Pero no vayas pensando que tus palabras fueron en vano. Porque ¿qué es lo que yo quiero cuando estoy dedicando horas y horas y horas en la semana preparando un mensaje de la palabra de Dios? Quiero que sea útil para tu vida espiritual. Quiero que te edifica, quiero que te lleve una decisión para servir al Señor mejor, obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y cuando me dicen eso es de ánimo. Así que una palabra de ánimo, una nota. Hoy en día se puede mandar una nota por WhatsApp, por lo que sea, a decir, nunca me di cuenta de eso, pero ya lo puse en marcha. O a veces alguien me manda a decir, obedecí ya lo que predicaste el domingo y salió así, así, así. Eso es de gran ánimo. Y es una manera de honrar al pastor. Algunos de ustedes me traen un regalito. Cuando viajen, me traen un regalito. Yo no necesito regalitos. No necesito muchos. Algunos me traen chocolate. ¿Yo necesito chocolate? No. Pero está bien, tráemelo. Algunos antes, cuando tuvimos el desayuno antes de la asamblea, algunos trajeron churros para poner allí para todos y después al lado me dijeron, traje churros para vos, ¿no? Ahora puedo comer un churro por año más o menos, pero me encantan los churros. Y cuando algún hermano hacía eso, yo estaba pensando en mí. Me ama a mí, quiere a mí. O quiere que yo como churros hasta que ya desaparezco, no sé. Pero querían hacer eso. Algunos me traen locro cuando lo hacen locro para toda la familia y dicen, al pastor le gusta el locro, entonces me ponen aparte algo de locro. Hay algunos que me traen comida ya por traerme comida y todas esas cosas, obviamente no lo necesito. Obviamente son cosas que no me importa el valor económico de esas cosas, pero quiero que sepan que los que lo hacen para honrar al pastor. Y funciona así. Estoy muy agradecido que demuestran esa expresión de amor y expresión de honra que me anima a seguir adelante firme en el ministerio porque estamos sirviendo al Señor juntos y eso son cosas que animan. Ahora, con el próximo pastor tienen que averiguar si le gusta más churros o torta frita o chocolate o otra cosa. Pero busquen la manera, vayan pensando, ¿cómo puedo expresar mi amor para el pastor? Animarle en su ministerio, hacerle saber que es amado, animarle para que siga firmemente adelante, porque esto es lo que significa esta palabra. No tiene que ser algo
Mira, mis nietos a veces me honran con un dibujo. A veces tengo que preguntarles de qué es el dibujo, ¿no? Cuando son chiquitos. Hay pintura por todas partes y están muy orgullosas. Dicen, mire, abuelito, mira, te traje eso. Y digo, ay, qué lindo. Y trato de adivinar con ellos sin preguntarles qué es esto. Pero ¿sabe qué? Me encanta, ¿no? Me encanta. Me hizo para mí, lo hizo lo mejor que pudo y me lo hizo para mí. Y para mí es una obra maestra. Y así es. Entonces, así es con el pastor. No necesita quizás de nada, pero yo en mi caso valorizo tremendamente la expresión de amor. Y me anima a seguir adelante ministrando. Eso es lo que la palabra acá está diciendo. Ahora, la palabra honor también siempre tiene la idea de un honorario. Es la palabra que nos da la palabra honorario, que significa una recompensa económica. Nosotros practicamos esto y lo hablamos siempre cuando vienen visitas para predicar la palabra de Dios, ¿no? Gálatas 6:6. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Diciendo que si alguien te enseña la palabra de Dios, debemos valorizarlo y compartir con él los bienes que el Señor nos ha dado, porque ¿qué vale más que la enseñanza de la palabra de Dios que Él nos ha dado? Entonces aquí Pablo está hablando también de honorario y sabemos eso por versículo 18. Porque en versículo 18 él cita dos pasajes del Antiguo Testamento para definir lo que está hablando. Dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Está citando Deuteronomio 25:4. También déjame citar, antes de seguir, lo que Pablo dice en 1 Corintios 9:9 y 10. O déjame explicarlo primero. ¿Qué significa eso de no poner bozal al buey? En aquel entonces, para trillar el grano, el buey caminaba, pegaba vueltas, vuelta tras vuelta, y con sus patas rompía el grano y así lo trillaba. Ahora, habían dos maneras de pensar en cuanto a ese trabajo. Uno fue, si no pongo bozal al buey, va a comer algo del grano. Entonces va trabajando, pero yo voy a tener menos ganancia porque el buey va a comer. Entonces, si quiero tener más grano, pongo bozal. El problema con poner el bozal es que el buey va caminando, no puede comer, se debilita, quizás muere y ya no tengo nada de grano. Entonces el Señor pone este principio, no pongas bozal al buey que trilla, para que el buey que está trabajando puede también comer algo del resultado de su trabajo, y así el buey sigue firme y fuerte, sigue trillando, y hay más ganancia al final haciéndolo así. Ahora en 1 Corintios 9, cuando Pablo cita el mismo pasaje, dice así, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupaban a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Entonces allí Pablo está diciendo, Dios no escribió esto porque está preocupado por los bueyes. Lo puso en la Biblia para que nosotros entendamos de los animales, de la ilustración, que el que trabaja del Evangelio debe vivir del Evangelio. La palabra de Dios nos dice, Pablo dijo en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio viven del Evangelio. Entonces, aquí el pasaje está diciendo, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, reconocimiento y de doble honorario, de generosidad en cuanto a cosas económicas y cosas de finanzas. Ahora, tenemos que entender que el pastor no entra en el pastorado por dinero. Si un pastor entra en el pastorado por dinero, no lo queremos. No lo queremos. 1 Timoteo 3 dice que un requisito del pastor es que no sea avaro. En Tito 1:7 dice del pastor que no sea amante de ganancias deshonestas. Un pastor no debe estar interesado en el dinero que puede venir como resultado de ser pastor. Pero eso no cambia de que aquí tenemos un mandato nosotros, que tomamos un pastor que no está interesado en el dinero y nosotros le tratamos con generosidad igual porque es la manera que Dios nos dio para honrarlo. Entonces debemos hacerlo así. Es un mandato, doble honorario, honor expresado en bienes. Ahora, antes de concretar este primer punto, que es uno de los puntos más largos, quiero que vean que esto no es
para todos los pastores. Pero debe ser para cualquier pastor que nosotros queremos que sea pastor. Y quiero que observamos lo que dice en cuanto al pastor que recibe esta honra, para que entendamos las prioridades que tiene que tener el pastor. Mire lo que dice: los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor. La primera prioridad para un pastor que es digno de honor es que gobierna bien. Eso significa que preside bien, lidera bien, dirige bien, administra bien. Saben que una de las cosas más difíciles para el pastor es que el pastor lidera. Ahora, a veces es lindo liderar y a veces uno dice, en este caso no quiero liderar, no quiero estar adelante. Nosotros decimos a veces en otras situaciones que alguien fue mandado al frente, ¿no? ¿Alguien quiere ser mandado al frente? No. Pero ¿sabe qué? Yo me acuerdo que entré en el ministerio hace 45 años y fui mandado al frente y allí estoy. Por 45 años he estado mandado al frente, porque todo lo que pasa es mi responsabilidad. Y cuando hay algo difícil para enfrentar, yo tengo que estar adelante. Cuando hay disciplina para hacer, yo tengo que liderarlo. Cuando hay un problema con algún pastor, yo tengo que estar involucrado, no solamente involucrado, pero liderando todo lo que va a pasar. Así que todo lo que sale bien, esto es allí. Todo lo que sale mal, yo fui liderando. Y todo lo que sale de una manera que yo no esperaba, yo tengo que tomar la responsabilidad de esas cosas. Entonces, el pastor que es digno de doble honor es el pastor que lidera bien, que gobierna bien, que guía a la congregación en los caminos del Señor. Entonces, no es fácil eso, debemos apreciar mucho eso, porque no es simplemente estar en el púlpito. Hay muchos momentos muy difíciles, cuando yo le voy a decir sinceramente, hay muchos momentos en mi vida como pastor que yo pensaba, ojalá que no tuviera que liderar esto. Esto no va a salir en una manera que a mí me va a agradar. Esto no es algo que yo quiero hacer. Me gustaría irme de vacaciones y volver en unos meses, dejar pasar esto, o directamente mirar al otro lado como que no está pasando. Pero no es una opción. Hay que enfrentar todas las cosas que vienen. Hay que liderar. Entonces acá dice que el pastor digno de honor es el que lidera. Pero hay otra cosa acá. Dice después, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Aquí muy claramente Pablo está marcando las prioridades principales de un pastor. ¿Qué es la prioridad del pastor? La palabra. La palabra. Recuerden en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 6, cuando la iglesia había crecido y algunas viudas no estaban siendo bien atendidas. Y recuerden la solución que tenían. Los apóstoles dijeron, no es conveniente que nosotros descuidamos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay que servir mesas, eso es importantísimo. Hay que dedicarnos a la palabra, eso es importantísimo. Las dos cosas son importantes, pero no tienen la misma importancia para cada persona. Entonces los apóstoles dijeron, vamos a hacer una cosa. Ustedes eligen a 7 hombres que puedan atender a las mesas y nosotros vamos a dedicarnos a la palabra de Dios y a la oración. Todo eso hoy en día lo aplicamos a la iglesia y gracias a Dios tenemos hermanos en la iglesia que se dedican a atender a las viudas, que es lo que hablamos la semana pasada, a atender de un montón de cosas, los llamamos diáconos, y hay muchos otros obreros que no son diáconos que también sirven para atender en todas esas cosas. Pero en Hechos capítulo 6 dice que se dedicaron a la palabra de Dios y después dice la palabra de Dios crecía, el número de discípulos se multiplicaba en gran manera y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La prioridad del pastor, que es digno de honor, es trabajar en la prédica y en la enseñanza. En Efesios 4, 11 y 12 nos da lo que yo considero en una sola frase el trabajo principal de un pastor, donde dice que Cristo regaló a la iglesia pastores y dice que los regaló para que, a fin de capacitar o equipar o preparar a los santos para la obra del ministerio. El trabajo principal, y es principalmente del púlpito y por la enseñanza, a equipar a cada uno de los hermanos para que todos los hermanos estén haciendo la obra del ministerio. Entonces dice acá que el pastor que es digno de doble honor trabaja en la predicación y en la enseñanza.
Ahora quiero marcar también la palabra trabajar. La palabra trabajar acá es una palabra muy fuerte. Sabemos que todos los pastores enseñan. Capítulo 3, versículo 2 dice que uno de los requisitos es que el pastor sea apto para enseñar. Todos los pastores enseñan. Pero no todos los pastores trabajan en la prédica. Todos predican, pero no todos trabajan. Lo digo solemnemente y lamentablemente, pero es así. Y el pastor que predica, pero no trabaja en la prédica, no es digno de honor. Pero el pastor que trabaja en la predicación, sí. Y la palabra trabajar significa laburar, agotarse, fatiga, sacrificio, compromiso. Es uno que busca excelencia por su diligencia, porque está dedicando su vida a la prédica. Ahora, predicar un mensaje los domingos y trabajar en la prédica significa sacrificio. Yo sé que ustedes me ven como muy estudioso, tengo una biblioteca grande, he leído muchos libros, me gusta leer y todo eso, pero quiero decirles un secreto. Hay muchas veces en la semana que está la oficina allí, yo no quiero entrar en la oficina a estudiar. Yo soy como ustedes, eso es trabajo, es trabajo. Pero lo hago porque quiero ser un pastor digno del pastorado. El mensaje de la semana que viene ya comencé a prepararlo anteayer, ya está en marcha. Normalmente comienza por lo menos el lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Horas cada día dedicado a algunos de los distintos pasos para preparar el mensaje que voy a predicar los domingos. Ustedes saben que me levanto los domingos siempre a las 5 de la mañana. No me gusta levantarme a las 5 de la mañana. Esta mañana me desperté a las 5 menos 10. Así apagué el reloj, así no tenía que escuchar ese sonido horrible. Pero estoy también como muchos de ustedes. Estoy en la cama diciendo, ay, ¿por qué no tengo otra hora? No quiero salir de la cama. Pero ¿sabe qué? Pies al piso y a la oficina, porque yo sé lo que quiero hacer de 5 hasta 8:30 de la mañana en mis últimas preparaciones para el mensaje de la semana. Es trabajo, no es fácil. Ahora, debo decir, me cuesta ir a la oficina cada vez y me cuesta sentarme a estudiar, pero después de algunos minutos en la palabra de Dios comienzo a descubrir cosas que nunca supe, me pongo entusiasmado y después Cristina tiene que venir a decirme, tenés que salir de la oficina ya, ¿no? Tenés que descansar, porque una vez que estoy metido en el texto, me encanta, pero es trabajo. Y doy gracias a Dios que el futuro pastor es un pastor que se ha demostrado exactamente lo mismo. Me estaba comentando antes de la reunión, nada que ver, él no sabía lo que voy a predicar, pero de un mensaje que preparó hace poco y de cuánto aprendió mirando el trasfondo y las cosas que muchos pastores ni estudian. Y gracias a Dios que eso es su mentalidad, su forma, su pensamiento, que va a trabajar, no va a trabajar, ya trabaja en la prédica. En la proclamación de la palabra de Dios es exhortar y amonestar y enseñar a los hermanos. Después dice también que trabaja en la enseñanza. La palabra enseñanza es la palabra doctrina. Es el que está enseñando. Estaba enseñando en aquel entonces contra los falsos maestros y la herejía. Es la persona que enseña a la generación que está ahora y la nueva generación, los nuevos convertidos, los que son de años, enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer con un pastor así? Y es la clase de pastor que va a ser pastor comenzando en diciembre. Hay que honrarlo. Hay que honrarlo con reconocimiento. Hay que honrarle también con bienes. Me alegro mucho que la iglesia votó pagar los estudios. Está haciendo el máster. Y la iglesia votó pagar por sus estudios. Amén. Eso fue correcto, en mi opinión. Eso fue bueno. Fue animarle en sus estudios y también no dejarle con esa carga económico para prepararse mejor para ser el pastor. Les animo a ser generosos con él. Les animo a no mirar a decir si él tiene necesidad o no, sino vayan pensando cómo los podemos honrar. Les animo algún día a darle algo de sostén, aunque está trabajando secularmente, no porque lo necesita, no porque si no va a morir de hambre, sino porque es una manera de expresar nuestra gratitud y la honra por una persona que está dedicando su vida a ministrarnos. Así que, primer mandato, ¿cómo honrar al pastor? Acá nos dice cómo honrarlo. Número 2,
La segunda instrucción es cómo la iglesia debe responder a acusaciones contra el pastor. Versículo 19 dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. ¿Cómo responder a acusaciones contra el pastor? Déjame decir primero, cosa que por allí, todo pastor sabe lo que voy a hablar ahora, pero muchos hermanos no saben de lo que voy a hablar ahora. Siempre hay acusaciones contra los pastores, siempre. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Una razón es que el pastor predica semanalmente con la autoridad de la palabra de Dios. A veces cuando yo predico, alguien me dice, algunos me dicen con felicidad y algunos me acusan. Me dicen, ese mensaje fue diseñado para mí, me pegó así. Gracias a Dios. Eso es uno. Y otro dice, ¿por qué hiciste eso? Vos preparaste ese mensaje para mí. Vos estabas pensando en mí. Vos querías darme a mí con un caño. Y claro, es una de las razones que predicamos libros, versículo por versículo, por versículo por versículo. Predicamos lo que hay. Ahora, déjame explicarles algo. Cuando yo estoy preparando un mensaje, no lo preparo en un vacío. Estoy preparando un mensaje, yo conozco la congregación. Yo conozco a ustedes, así corresponde que yo les conozco. Y a veces veo algo en el pasaje y yo digo, esto puede ser difícil para fulano escuchar estas palabras. Esto puede ser algo que le va a llamar la atención. Me doy cuenta. Tiene que ser así. Ahora, yo podía, cuando en ese momento, cuando estoy mirando un texto y digo, esto va a pegar fuerte a fulano, podía hacer uno de 3 cosas. Podía decir, entonces voy a dedicar casi todo el mensaje a esto, ¿no? Lo voy a fusilar. Esto es mi gran oportunidad de darle con un caño a ese hermano y aquí lo tengo. Y está allí. ¿Eso sería correcto? No, eso sería un abuso. Sería un abuso. Si el hermano necesita ser enfrentado, lo enfrento personalmente. Si no, no abuso del púlpito para pegar a un hermano. Otra cosa que podría hacer es, si predico esto, el hermano se puede ofender. Quizás se pone mal, quizás no viene más. Entonces, voy a suavizarlo. No voy a predicarlo tal como dice, porque puede ofender al hermano. ¿Eso estaría bien? No, sería infiel al texto. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando me doy cuenta que un pasaje, un punto, podía tocar a un hermano? Tengo que quedarme en el texto y predicarlo tal cual como está. Y si el Espíritu lo utiliza para llamar la atención al hermano, amén. Y si eso sirve para bien al hermano, bien. Y si el hermano es ofendido, me doy cuenta que no está ofendido conmigo, está ofendido con Dios. Pero esas cosas pueden pasar. He sido acusado muchas veces en mi ministerio de predicar algo que pegaba a uno en la palabra de Dios. Pero viene la acusación. Hay un dicho que dice, si no te gusta el mensaje, mata al mensajero, ¿no? Y así se hace muchas veces. Yo me acuerdo por años, hace muchos años, casi ninguno de ustedes se podían acordar, pero hace muchos años había un hermano en la iglesia y después de cada reunión, en aquel entonces yo saludaba en la puerta cuando terminaba de predicar, fui a la puerta y saludaba cuando todos salían. Este hermano siempre venía, uno de los primeros que llegaba, porque quería llegar antes que llegaban los demás. Y siempre lo venía viniendo. Y siempre me dijo lo mismo. Pastor, eso fue muy interesante, pero nada que ver con nosotros hoy en día. Es totalmente inútil lo que predicaste. No sé por qué seguís con ese tema. Así. Yo digo, gracias hermano, mucho ánimo. O sea, ¿qué decís a eso? ¿No? Y era toda la semana tras semana, semana tras semana, tras semana. Y yo digo, Señor, gracias por poner este hermano para que yo me mantenga humilde, ¿no? Que me decía eso todos los días. Yo me acuerdo de otro hermano que estaba por unos años y él también venía a la puerta siempre y me decía algo así, ¡doctrina! ¡Otra vez doctrina! ¿Por qué no nos das algo práctico en vez de toda esta doctrina? Bueno, no hay nada más práctico en el mundo que doctrina. Doctrina es la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué le voy a dar? Pero fue una acusación. Fue una cosa para tratar de desanimarme y cambiar lo que yo estaba predicando a darle lo que él quería escuchar. Entonces, a veces vienen acusaciones porque predicamos la verdad de la palabra de Dios y lo predicamos en un ambiente
anticultural, a veces anticultural eclesiástico también, a veces predicamos cosas que nadie quiere escuchar, a veces predicamos cosas que el lunes yo no quiero predicar, pero yo mismo tengo que luchar con el texto hasta acomodarlo en mi propia vida y responder a eso en mi vida y después predicarlo a ustedes. También hay muchas acusaciones porque el pastor tiene que enfrentar pecado. A nadie le gusta enfrentar pecado. La Biblia dice que no solamente el pastor tiene que hacerlo, sino todos tienen que hacerlo. Pero el pastor lo hace más que algunos hermanos lo hacen. Y a veces si enfrentamos a un hermano con el pecado, no responden bien. Pablo dijo a Tito en Tito 1:9, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Hay que refutar a los que contradicen. Hay que exhortar con sana doctrina. En Efesios 5:11 dice, no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Bueno, eso es un proceso interesante, ¿no? De desenmascararlas, pero es lo que el pastor tiene que hacer, tiene que enfrentar el pecado. Ahora, en el medio de todo esto, porque quiero que entiendan, especialmente para el futuro, el pasado ya está, pero el futuro es muy importante. El pastor enfrenta pecado, hay acusaciones, y a la vez el pastor tiene que ser irreprensible para poder cumplir y ser un pastor. Entonces el pastor sabe que ser irreprensible significa que realmente nadie le puede acusar de nada. Y por otro lado, por causa de su prédica o por causa de enfrentar el pecado, o a veces por causa de participar en una disciplina que la iglesia tiene que hacer y participar como el líder de eso, que van a venir acusaciones. Entonces, ¿cómo puede mantenerse irreprensible cuando vienen acusaciones automáticos como parte de su oficio como pastor? ¿Cómo puede seguir siendo calificado? Ahora, voy a tomar un momento porque quiero que entiendan esto y quiero que entiendan cómo puede ser que un pastor es acusado de un montón de cosas. Yo soy un pastor por 45 años. Soy pastor de esta iglesia por 40 años. He sido acusado de todo. Casi no hay nada de cual no he sido acusado. Yo me acuerdo una vez que unos hermanos mandaron una carta, no de nuestra iglesia, ¿no? Pero mandaron una carta a mis sostenedores, firmado por unos cuantos, que después me pidieron perdón a algunos de ellos, pero mandaron una carta a la gente que me sostiene acusándome de cosas que no tenían nada que ver, gracias a Dios. Pero yo siempre decía a Cristina, es interesante que siempre me acusan de cosas que no tienen nada que ver, cuando si podían mirar un poco más de cerca, podían encontrar fallas porque soy un pecador. Pero no inventaron cosas absurdas. Pero claro, yo voy a Estados Unidos y cada iglesia donde voy para predicar me dicen, ¿qué es esto? Y ya tengo que comenzar explicando esas cosas. Perdí sostén. Después me piden perdón, pero perdí sostén. Y tuve que luchar con todo eso. Y en un caso me acuerdo que me invitaron a un lugar y había una carta, había venido. Y lo único que querían de mí es que yo murmurara de los que murmuraron de mí. Y yo digo, no, yo no voy a hacer eso. Ellos dijeron eso, no es así, boom, listo. Entonces me dijeron, bueno, porque ellos querían cosas, ellos querían escuchar cosas feas. Yo me acuerdo que por allí uno dice, bueno, algún día me gustaría que escriban un libro de mí, o que haya una biografía que hablara de mí. Bueno, hay un libro, que no le voy a decir el título, que dedicó un capítulo a mí. Dedicó un capítulo entero de todas mis maldades y todas las cosas que yo supuestamente había hecho en cierto caso, que nada que ver, yo no estaba presente, no tenía nada que ver con nada, gracias a Dios. Pero está en un libro, ¿no? Si quiere el título, no. Pero allí está. Y yo estaba viendo, escribir un capítulo de mí, después lo leí y digo, ay, qué bueno, ya no quiero ningún libro escrito de mí. Pero eran acusaciones que no tenían nada que ver. Realmente era todo político, estaban tratando de lograr algo que yo no tenía nada que ver, era más bien con la misión con la cual yo estaba, pero nada que ver conmigo. Yo me acuerdo una vez que vino un hermano de otro país y me pidió una entrevista porque se mudaba acá y quería saber si podía venir a nuestra iglesia y había venido a otro país, había pecado en el otro país,
pero no estaba bajo disciplina, había arreglado su situación, me pidió si podía venir a nuestra iglesia. Y yo le hablaba, le explicaba algunas cosas, pero dije, sí, no estás bajo disciplina, tendría que hablar con ellos y todo, pero podés ser parte de nuestra iglesia. Y enseguida salió por todas partes que yo, con aceptarle a él en nuestra iglesia, había destruido la obra de Dios en el otro país entero. Yo digo, qué poder que tengo, puedo destruir la obra de Dios en un país entero. Y nada que ver, al final el hermano ni vino a nuestra iglesia. Pero todo eso circulaba, que yo estaba destruyendo la obra de Dios. Yo digo, ni podía dedicarme a destruir la obra en Argentina, mucho menos un país limítrofe, ¿no? Pero pasan esas cosas. Una de las cosas más difíciles en el ministerio es que ha sido sobre estos 40 años algunos copastores que por distintas razones tenían que renunciar del pastorado. O eran jóvenes que querían entrar en el ministerio. Y yo puedo pensar en un joven que quería entrar en el ministerio. Obviamente no había ninguna evidencia que fue llamado al ministerio. Yo le dije, podés llevarlo a la iglesia, pero la iglesia no te va a enviar. Y vos necesitas, si querés estar en el ministerio, dedicarte a estas cosas. Le expliqué bien las cosas. Mitad de la conversación, él miraba para abajo, ya no me escuchaba más, estaba enojado. Y después salió y cambió toda la conversación, me acusó de cualquier cosa. Varias familias se fueron de la iglesia, se armó un escándalo. Y allí aprendí que nunca puedo hablar con nadie solo, que tengo que estar acompañado, porque no tenía forma de probar lo que había dicho y lo que no había dicho, pero nada que ver. A veces, cuando un pastor ha renunciado, ha comunicado conmigo en cierta manera, y no todos, no traten de poner a algunos que están muchos años a ver de quién estoy hablando. A propósito, estoy hablando muy abiertamente en el aire, pero ha sido casos cuando tuve como pastor, tenía que liderar a nuestra iglesia en aceptar el renuncio o la disciplina de un copastor. Y en algunos casos me han dicho prácticamente con estas palabras textuales: ya que estoy fuera del ministerio bajo tu lideranza, me dedico a que vos también estés fuera del ministerio. Eso es mi propósito de ahora en más. Ahora, no es fácil ser un pastor siendo un pecador, que soy, con fallas que tengo que ser irreprensible y tener a alguien que ha decidido responder a una situación en esa manera. He visto cartas abiertas y amenazas de cartas abiertas. Voy a mandar una carta abierta acusando de un montón de cosas, y la carta abierta la gente lo recibe, pero no tenés la manera de tratarlo. Una de las cosas más interesantes y más realmente que me daba risa realmente, pero era muy triste, es que hace años atrás, cuando tuve mi primer desprendimiento de retina de mi ojo derecho, en ese tiempo había enfrentado a una persona en la iglesia con pecado. Esa persona no respondió muy bien. Y cuando yo había sido operado y estaba recuperándome, no podía moverme, estaba ya, porque después de una operación así no podés moverte por más de una semana. Y esta persona mandó una carta abierta a toda la iglesia, quejándose de mí, acusándome, y citó Zacarías 11:17, que dice así: ay del pastor inútil que abandona el rebaño, caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Ahora, mi problema con el brazo hoy en día es la izquierda, así que nada que ver. Y mi derecho me operaron y estoy bien. Pero eso es lo que puede pasar. Y quiero ser muy sincero, no soy perfecto y soy un pecador y me he equivocado muchas veces en el ministerio. Pero muchas acusaciones vienen simplemente porque un pastor hace el trabajo que tiene que hacer. Y el hecho de que enfrenta pecado, lidera en disciplina, está involucrado en todas esas cosas, es el blanco. Y sin embargo, el pastor tiene que ser irreprensible. Ahora, le voy a decir dos cosas para terminar este punto. Primero, quiero decirle lo que yo aprendí y lo recomiendo para cualquier pastor, y siempre lo enseño a los pastores hoy en día, pero también lo recomiendo para vos, que también podés ser acusado de algo que no es. Y después le voy a decir lo que tenemos que hacer como iglesia.
Yo descubrí en el libro de Nehemías lo que yo puse el nombre, el principio Nehemías. En el libro de Nehemías, recuerden que estaba Sanballat y Gesem y algunos otros que estaban en contra de la obra de Dios y le hicieron la vida imposible para Nehemías. Estaban allí desde capítulo 2 en adelante, están allí siempre tratando de parar la obra de Dios y atacar a Nehemías. En capítulo 6, versículo 5 en adelante, ellos querían reunirse con Nehemías para hacerle daño. Ellos le invitaron a una reunión porque querían que él venga a una reunión donde lo podían hacer daño. Entonces dice Nehemías 6:5, dice, entonces Sanballat por quinta vez me envió su siervo en la misma forma con una carta abierta en su mano. Entonces amenaza a Nehemías con una carta abierta. Eso significa una carta que van a poner en público. Y la carta decía así: se ha oído entre las naciones y Hasmu dice que tú y los judíos están tramando rebelarse. Por eso reedificas la muralla. Y según estos informes, tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti, un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues ven, consultemos juntos. Entonces, Nehemías está edificando el muro bajo la dirección de Dios, para la gloria de Dios, para la protección del pueblo de Dios. Y estos vienen con una carta abierta que dice, y esto siempre me gusta cuando hay acusaciones, se ha oído. Se ha oído. Eso significa que están diciendo, todos piensan, todo el mundo cree, se ha oído. Yo aprendí, cuando alguien me viene a decir se ha oído, yo digo, no me hable, no quiero saber lo que se ha ido, porque es que murmuración, es chisme, es cualquier cosa, no quiero escucharlo. Se ha oído, dice. Y dice que están en rebeldía. Y tú quieres ser el rey. Tú, Nehemías, que sacrificaste toda tu vida a venir a Jerusalén. Te dedicaste a edificar el muro. Enfrentaste cosa tras cosa tras cosa. En peligro de su vida. Todo para la gloria de Dios. Y ahora mandamos una carta diciendo que lo hiciste porque tú quieres ser rey. Y ahora esta carta también va a ir al rey. El rey va a venir con sus soldados y va a fusilarlos. Eso fue la intención de todo eso. Entonces dice, venga a hablarnos. Toda una amenaza para que él vaya a hablarles porque él quiere hacerles daño. Entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? Porque, ¿qué puede hacer si manda una carta abierta? No puede hacer nada. Si llega al rey, ¿qué va a hacer? La carta va a llegar antes que él puede llegar. Están diciendo esto. Bueno, ¿qué puede hacer si están diciendo eso? Entonces le envié un mensaje diciéndole, no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Una sola vez, bien claramente, en pocas palabras, dice la verdad. Punto. Y dice que después, que él ahora dice, ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Y leyendo del mismo capítulo, quiero que observen esto, ellos cuando le invitaron, dijeron, ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono, pero ellos tramaban hacerme daño, y les envié mensajeros diciéndoles, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciende ustedes? ¿Qué es el principio de Nehemías? Cuando alguien te acusa falsamente, no te metes a pelear, no te metes a defenderte, no te metes en el mismo terreno como ellos, no bajes a ser como ellos, no intercambies su acusación con tu acusación, simplemente haga lo que hizo Nehemías. Nehemías declaró la verdad públicamente una sola vez, oró al Señor pidiendo fortaleza y dijo, vuelvo a la obra porque Dios me ha dado una obra muy grande para hacer. Y volvió al muro. Eso es lo que hay que hacer. Y dejar que esas cartas abiertas, esas acusaciones que giren por allí, que hagan lo que quieren. Porque ¿qué quiere Satanás? Quiere desviarnos de la obra principal, de la obra de Dios. Eso es lo que recomiendo a los pastores, es lo que yo aprendí a hacer. Pero no lo aprendí el primer día, ¿no? Me costó años entender y estudiar Nehemías para encontrar esto. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia para que acusaciones contra el pastor falsas no destruyen su ministerio? Otra vez versículo 19. Mandato imperativo.
no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Si viene algo contra el pastor y hay una sola persona, no escuches. No lo tomes en cuenta. No prestas atención. ¿Sabe qué? No existe. No existe. No pierdes el tiempo ni en responder. Si alguien te dice algo del pastor, frenalo. No le dejes seguir así. No te deja contaminar. Este principio de 2 o 3 testigos se encuentra en toda la palabra de Dios. Deuteronomio 17:6 dice eso. Deuteronomio 19:15 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. En el Nuevo Testamento para la iglesia, en Mateo 18:16, Jesús dijo, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. En 2 Corintios 13:1 dice, esta es la tercera vez que voy a visitarlos, por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Entonces, si alguien viene con una acusación contra un pastor y no hay 2 o 3 testigos, no es que no hagas nada, no escuches, no existe, no lo tomes en cuenta. Van a venir acusaciones falsas porque es así. Y esto es un mandato, ni reconocerlo. Ahora, habiendo dicho eso, uno dice, ay, qué bueno, entonces el pastor puede pecar y es exento. No, nos dice también qué hacer aquí cuando un pastor sí está en pecado, y lo hemos practicado, lamentablemente hemos tenido que practicarlo a veces en el pasado. No creo que vamos a tener que practicarlo en el futuro presente de que estamos hablando, pero el pastor no es exento. ¿Qué es el criterio para un pastor? 2 o 3 testigos. ¿Qué es el criterio para vos? 2 o 3 testigos. Es exactamente igual. Pablo lo dice a Timoteo aquí para decir, el mismo criterio que hay para cualquier hermano es el criterio que hay que aplicar a un pastor. Si hay 2 o 3 testigos, y dice acá, el que continúa en pecado, que significa que persiste en pecado, está viviendo en pecado, es tiempo presente continuo, está continuamente pecando. Entonces, ¿qué dice que hay que hacer? Hay que reprenderlo, dice versículo 20, que significa corregirlo, expresar desaprobación fuerte o aún disciplinarlo. Así que el criterio es exactamente igual para el pastor. Así que una acusación sin testigos no escuchan. Una acusación con 2 o 3 testigos con evidencia de que un pastor sigue pecando, hay que reprenderlo. Ahora dice también aquí, versículo 20, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Si un pastor vive en pecado y es necesario disciplinarlo, lo haces en público. Yo he conocido casos, yo me acuerdo un caso de un pastor de jóvenes que hizo un pecado terrible, y el pastor principal no quería llevarlo a la iglesia porque es demasiado difícil, demasiado feo. Entonces él dijo, andate. Entonces el pastor es como los que no pagan el alquiler, ¿no? A las 3 de la mañana se fue. Se fue. Y después la iglesia dice, ¿qué pastor con fulano? Se mudó. ¿Cómo se mudó? Fue nuestro pastor. Se mudó a las 3 de la mañana. Y toda la iglesia pasa el resto de la vida diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo pasó, no sabemos qué pasó. Y ese pastor de jóvenes aparece en otro lugar, como pastor en un lugar, porque no fue enfrentado. Yo me acuerdo, he contado cuando yo fui un pastor practicante, mi mentor, pastor de experiencia, que yo consideraba que era muy viejito, en ese tiempo tenía 53 años, pero él estaba adulterando con 2 mujeres. Y yo fui el pastor practicante que descubrí su pecado. Y cuando fue descubierto, y una de las personas fue la secretaria, por eso lo descubrí, porque yo estaba en la iglesia todos los días con el pastor, la secretaria que estaban teniendo una aventura, y yo, un pastor practicante de 23 años. Pero cuando se descubrió eso, ¿sabe lo que hizo la iglesia? Despidió a la secretaria. Y dejaron el pastor. Menos mal que más tarde ese mismo día la otra mujer con la cual estaba adulterando se escuchó de que estaba adulterando con la secretaria porque ellos no sabían el uno del otro y eso lo reveló y al final despidió al pastor. Pero no querían hacerlo.
Pero el criterio es así, hay que hacerlo. Mateo 18:17 dice, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y recaudador de impuestos. Ahora, hay que hacerlo públicamente para que es feo, no es divertido, no es algo agradable, menos que cuando se termine de hacerlo, es agradable saber que cumplimos con lo que la palabra de Dios dice. Y dice, hay que hacerlo para que los demás teman. Porque recuerden que la Biblia dice que no hay que tener levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. En este caso, cuando un pastor está con la necesidad de disciplina y es disciplinado, toda la iglesia dice, aún un pastor tiene que vivir una vida como corresponde. No hay excepciones, no hay exenciones, no hay alguien que está fuera de eso. Y ahora Pablo dice en versículo 21, porque este es tan difícil hacer, mire lo que él dice. De la una advertencia solemne, dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Entonces, rápidamente voy a ver este versículo. Él dice, yo sé que es difícil disciplinar a un pastor. Entonces, te encargo, te doy la responsabilidad delante de 3 testigos. Dios mismo, el Señor Jesucristo y los ángeles que no pecaron. ¿Por qué? Porque quiero que sepas que si te cuesta disciplinar a un pastor porque es tu amigo, si te cuesta disciplinar a un pastor porque es conocido, si te cuesta disciplinar a un pastor porque es feo, porque es difícil, quiero que sepas que quiero que tengas más temor de que lo que estás haciendo lo haces delante de Dios Padre, Dios el Hijo y los ángeles escogidos, y no tener temor de los hombres. No hay que tener temor de los hombres. Y dice hacerlo sin prejuicios y sin parcialidad. Sin prejuicios, pero es mi amigo. Pero he pasado años con él en el ministerio. Pero tengo lealtad hacia él. Bueno, lealtad hacia él, pero más lealtad hacia la verdad de la palabra de Dios y lo que Dios ha dicho. Yo me acuerdo una vez estaba tratando un tema entre algunos realmente misioneros. Y un misionero necesitaba ser enfrentado por su pecado. El otro misionero, que era mayor y tenía más peso, dijo esto: no puedo atender a eso porque él es mi amigo. O sea, estaba diciendo, no enfrento su pecado, él es mi amigo. Eso pasó muchos años atrás y yo pasé el resto de mi vida pensando, Señor, que me salve de tener un amigo así. Un amigo que en el nombre de amistad me deja seguir mi camino en pecado, deshonrando al Señor en el ministerio, porque es mi amigo. Pero aquí en versículo 20 dice, delante de todos, 21, perdón, delante de estos siervos, delante de estos testigos, no haya nada con prejuicios y no haga nada con parcialidad. Entonces, ¿qué encontramos en este punto? Primero y lo más importante, no admites acusación contra el pastor si no hay 2 o 3 testigos, porque acusaciones van a venir. Es así, es parte del ministerio. Por otro lado, si algún día otra vez tengamos algún copastor o pastor o algo que es digno de disciplina, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No hay exenciones. Pero hermanos, con todo eso, orad por mí, por los próximos 5 meses, ¿no? Y después como copastor, orad por el futuro pastor, porque tenemos un blanco pegado a nosotros por Satanás mismo, que si puede quitar nuestra irreprensibilidad, ya no podemos ser pastores. Y somos pecadores, somos hombres. Entonces, oren por sus pastores y no admitan acusación, sino con 2 o 3 testigos. Número 3. Y número 3, necesito más tiempo para hacerlo, pero lo voy a hacer brevemente. Y le va a interesar cómo vamos a hablar de número 3. Número 3 lo voy a llamar así en mi bosquejo. Tercera instrucción, cómo interesarse en la salud de tu pastor. Cómo interesarse en la salud de tu pastor. Ahora, el versículo 23 está en este pasaje y todos los comentaristas dicen, no sé por qué está aquí. No sabemos qué es lo que Pablo está diciendo. No sé por qué lo metió acá. Lo voy a decir rápidamente y creo que saben de lo que se trata, pero ya vamos a leerlo. Creo que estaba hablando a Timoteo de ser puro,
de mantenerse libre del pecado y le ocurrió un problema que tenía Timoteo. Y en ese contexto lo dice. Nosotros perdemos muchas veces lo que dice este versículo porque hay mucha polémica sobre el tema. Dice así, versículo 23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, normalmente uno que quiere tomar vino dice, ¿viste? Y hay dos mandatos allí, hay dos imperativos. Primero imperativo, no bebas solamente agua. Segundo imperativo, usa un poco de vino. Entonces algunos hermanos dicen, por fin un mandamiento que quiero cumplir, ¿no? Ya me manda a usar vino, ¿eso? ¿Qué podía ser mejor que eso? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Timoteo está practicando lo que llamamos abstinencia total. Él está practicando lo que nosotros creemos. Él no está tomando ni una gota de vino. Absolutamente cero. No lo toca. Él sabía lo que la Biblia dice, número de los nazareos que iban a ser siervos especiales del Señor y no usaron vino. Él sabía lo que dice Proverbios 31:4, cuando dice que para los reyes, no para los reyes, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. Y él decide, yo no debo tomar absolutamente nada de vino. Él sabía de Juan el Bautista que dice, él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, sino será lleno del Espíritu Santo. Él sabía que en 1 Corintios 8:13 dice que si carne o cualquier cosa ofende a mi hermano, entonces dice, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Entonces Timoteo no quería que nadie pecara por su mal ejemplo. En Romanos 14:15 dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no ande conforme al amor, no destruyes con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Entonces Timoteo conoció todos esos pasajes y también capítulo 3, versículo 3 y capítulo 3, versículo 8, que dice que el pastor y el diácono no deben ser dados al vino. Entonces Timoteo decidió no tocar con sus labios ni una gota de vino bajo cualquier circunstancia. ¿Qué era el resultado de eso? Bueno, nosotros sabemos que en aquel entonces, y realmente era un problema en la Biblia, pero un problema en todas las sociedades en aquel entonces, que no tenían agua potable. El agua no estaba puro, no estaba limpio. Y habían enfermedades que hoy en día nosotros ni tenemos, casi no lo conocemos, pero eran enfermedades muy importantes de aquel entonces porque siempre estaban tomando agua contaminada. Entonces aquí tenemos a Timoteo que vive en un mundo donde el agua es contaminado. Y miren lo que ¿qué es el interés de Pablo acá? Él dice, no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo vivía en un mundo con agua contaminada. ¿Y qué fue la solución cultural en ese lugar? Usaron vino, no como bebida, sino agregaron vino para matar a los bichos que estaban en el agua, para purificar el agua. Y Timoteo quería tener un testimonio tan claro y tan perfecto y no ser un tropiezo a nadie, que él estaba dispuesto a tomar el agua contaminado antes de poner un poquito de vino para matar a los bichos, para poder tomarlo y estar bien de salud. Entonces, miren los dos mandamientos. Dice, no bebas agua sola. Y después el segundo mandamiento, miren que no dice, sino bebas vino. No dice eso. Sino es otro verbo, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que por causa del ministerio y por causa de una exageración de no querer ser ningún tipo de tropiezo para nada, no te estoy diciendo que tomes vino como bebida, sino que lo utilices en forma medicinal, poniéndolo como el único que tenemos para purificar nuestra agua, para el bien de tu salud. El propósito del versículo es la salud de Timoteo, no toda la polémica que nosotros miramos hoy en día. Entonces, al contrario de lo que algunos dicen, aquí no hay un permiso para tomar vino como bebida, sino hay permiso de usar vino medicinalmente en el caso de que vos no podés conseguir agua potable. Y vos podés. Así que en esa forma no te aplica.
Pero ¿qué es el punto aquí en el contexto? ¿Qué es el punto de Pablo aquí? Timoteo, cuídate de tu salud. Hagas este paso que necesitas hacer porque estás siempre enfermo. Problema de estómago porque estás tomando agua contaminada. Ahora, esto requiere mucho más tiempo realmente, pero por aplicación, Timoteo estaba poniendo en juego su salud porque quería ser el mejor pastor posible, el mejor delegado de apóstol posible. Y hizo ese sacrificio. Ahora, y Pablo está diciendo, no es necesario llevarlo a ese extremo. No estamos hablando de bebida, estamos hablando de medicina. Ahora, como aplicación quiero decirles una cosa. Los pastores que son dignos de honor, que trabajan en las cosas, hay que animarles en cuanto a su salud. Saben que casi todos los pastores a cierta edad tienen problemas de corazón, hipertensión, bueno, aquí estoy. ¿Y por qué? Porque hay mucha presión. El pastor nunca termina de trabajar. Ningún pastor en la historia fue a la cama diciendo, por fin, ya, tengo todo terminado. No pasa eso. Siempre hay cosas no terminadas y siempre puede haber un llamado en la noche y siempre hay algo a la mañana y siempre hay algo. Y un pastor que quiere servir al Señor trabaja y entonces deben estar atentos a eso. Hay algunos, y voy a decir que yo tengo ese problema, que yo soy lo que se llama trabajólico, que prefiero trabajar antes de hacer cualquier cosa, y he tenido que aprender, someterme al Señor y disciplinarme a trabajar ciertas horas y cuidarme en otras horas también. Yo sé que el futuro pastor de la iglesia es un trabajador. No es una persona que vas a tener que llamarle a la mañana a decir si salió de la cama para servir al Señor. Va a estar sirviendo al Señor. Está dando su vida para eso. Ya hace más de lo que yo puedo entender cómo lo puede lograr. Gracias a Dios por eso. Esté atento a su salud. Animarle a descansar, ¿no? Animarle a cuidarse. Necesitamos también de eso. Ahora, cuarto punto, porque el reloj va muy en contra hoy. Cuarta instrucción, ¿cómo ordenar a un pastor? Hemos estado en el medio de ese proceso, entonces es interesante que se hable de eso. Versículo 22. No imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Cuando habla de imponer manos, se está hablando de ordenar. Es la iglesia diciendo, nosotros reconocemos que esta persona está llamado al ministerio. Tenemos planificado una ordenación formal para Pastor Javier el 10 de noviembre, si me acuerdo bien. Y está toda la iglesia invitada para esa reunión y para ese momento de reconocer y autorizar como iglesia a Pastor Javier como el pastor principal de la iglesia. En ese momento vamos a imponer las manos. No va a pasar nada mágico, no van a pasar dones, no va a pasar nada. Simplemente vamos a estar simbólicamente diciendo, reconocemos que el Señor le ha llamado para este ministerio. Ahora aquí dice, no imponer las manos, no ordenar a un pastor con ligereza, de repente, rápidamente. Y la idea es con negligencia. No te apures. Hay que evaluarlo primero. Hay que asegurar que cumple con 1 Timoteo 3, 1 a 7, que realmente cumple con los requisitos. Hay que estar seguro, capítulo 3, versículo 6, que no es un neófito, un nuevo creyente. Podríamos aplicar lo que dice a los diáconos en 3:10, que sea sometido a prueba, que vemos cómo reacciona cuando hay dificultades y cuando hay conflictos y cosas para enfrentar. Pero Pablo aquí dice a Timoteo, no lo hagas ligeramente, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Está diciendo Timoteo, si ordenes a pastores antes de tiempo, vas a compartir la responsabilidad por las macanas que hacen, ¿no? Si ordenas a un pastor que no es un pastor, que no es llamado por el Señor, que no cumple con los requisitos, y la palabra compartir acá, la palabra koinonía, normalmente es una palabra elegante, koinonía, comunión, compartir. Aquí es compartir sus pecados. Entonces Pablo está diciendo que es algo muy grave ordenar a una persona antes de tiempo cuando no debe ser ordenado.
Entonces hay que evaluar, versículos 24 y 25. Dice, los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Aquí Pablo está diciendo que cuando estamos pensando en ordenar un pastor, tenemos que darnos cuenta que hay dos clases de pecados. Son pecados que son evidentes. Entonces el hombre que tiene pecado evidente y claro, ¿qué haces? No lo ordenás. Obviamente, su pecado prohíbe que sea ordenado. Pero hay otra clase de pecado acá que dice que hay pecados que lo siguen, vienen después, se revelan después, se ven en el largo plazo. Y Pablo está diciendo a Timoteo, toma tu tiempo, dale prueba, esté examinándolo, evaluándolo, para que los pecados que le siguen, los pecados que están en su corazón, los pecados que no son tan evidentes, puedan darse cuenta de eso. Y no darse cuenta después cuando ya es un pastor y que puede causar mucho daño. Entonces, sin apurarse, evaluar, investigar para evitar la desgracia de pecados que le siguen. Por otro lado, en versículo 25 dice que hay dos clases de buenas obras. Son las que son evidentes. Amén. Ponerle como pastor. Tiene buenas obras evidentes. Sus características son evidentes. Pero dice también que algunos que no son evidentes no se pueden ocultar, que significa que en algunos casos no vamos a darnos cuenta que una persona es llamada al ministerio hasta después, hasta más tarde, hasta quizás varios años. No son evidentes al principio, pero sobre los años se ve la fidelidad, se ve los dones, se ve el fruto, se ve todo lo que Dios hace por medio de esa persona. Y creo que en ese caso está diciendo, no tengan miedo de ordenar a una persona que no es joven, que es grande. A mí me encanta cuando el Señor llama a un hombre grande al ministerio. Pero si nos apuramos y pensamos que ordenación es solamente para jóvenes, perdemos a esa persona que se ve en el largo de su vida, que tiene las características de ser un pastor, y perdemos un excelente pastor. Entonces hay dos extremos para evitar: apurarse y poner a cualquiera. El otro es no reconocer a una persona cuando es más grande que cumple con los requisitos de ser un pastor. Ahora, en nuestra iglesia, ¿cómo hacemos, cómo respondemos a todo esto? Bueno, nosotros a veces tenemos pastores en preparación, por ejemplo. Un pastor en preparación no ya tiene el título de pastor y es por un tiempo limitado, pero es un momento en el cual él puede desarrollar ministerios del pastorado y nosotros podemos observarlo, animarlo, corregirlo, ayudarle con el propósito de que sea un pastor. Pero nos permite tomar en cuenta todas estas cosas que vemos aquí antes de que sea un pastor. Con Pastor Javier tenemos la gran bendición en este momento de que lo conocemos por años y lo hemos visto trabajar como copastor por años. Aún así, tuvimos un comité pastoral. Ellos lo entrevistaron. Tuvimos una noche de preguntas. Le di 2 domingos para predicar, cuando realmente predica todo el tiempo. Y después votamos. Pero seguimos todo ese proceso para que podamos tener la confianza que hemos seguido con este proceso, todo lo que nos dice acá en la palabra de Dios. Y tener un pastor y ordenar un pastor que debe ser ordenado. Y creo que tenemos la plena confianza de que es así, porque hemos pasado por todo ese proceso. Entonces, en este pasaje nos da 4 instrucciones de cómo tú y cómo la iglesia debe tratar a un pastor. Deben honrarle. Y yo quiero decirles aquí que les animo a honrar a Pastor Javier, ahora y en el futuro, por las próximas décadas, cuando está pastoreando. Y ustedes saben que yo recomendé al Pastor Javier, yo recomendé que lo votaran como pastor. Pero ahora que ya lo votaron, déjame decirles otra cosa. Les animo que vean al Pastor Javier por lo que es. Es un gran tesoro. Es un gran tesoro. Cuando el comité pastoral se reunía, miramos alrededor. Fue nuestro deber.
para ver cuáles otros candidatos habían. Llegamos a la conclusión que no habían otros candidatos, pero realmente no fue así. Habían candidatos, pero ningún candidato que valió la pena tomar en cuenta cuando tuvimos al pastor Javier allí presente delante de nosotros. Un hombre que conocemos su carácter, un hombre que conocemos su familia, un hombre que conocemos su trabajo, un hombre que conocemos su prédica, un hombre que conocemos su ministerio, especialmente entre la juventud, pero entre toda la iglesia. Y es un tesoro. Y alrededor, yo personalmente creo, esto es mi opinión, obviamente, que el 1 de diciembre, el 1 de diciembre, cuando él es el pastor principal de la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato, que la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato va a tener el mejor pastor argentino en todo el país. Eso es lo que yo creo. Es mi opinión. Uno podría discutir si quiere, pero lo que quiero decirles es que valorizan la bendición que el Señor nos ha dado por el pastor que va a tomar el pastorado principal el 1 de diciembre. Valorícenlo, honrenlo, reconozcan, agraden a Dios por él, siguen su lideranza y hay que bendecirlo también con bienes. Valoricen la prioridad de la palabra. Anímenle a seguir poniendo la dedicación a la palabra antes de cualquier otra cosa. Siguen eligiendo excelentes diáconos que puedan atender a las mesas para que él pueda dedicarse a la palabra de Dios. Responden cuando predica la palabra de Dios en obediencia a lo que la palabra de Dios dice, para que la iglesia crezca por medio de la prédica del pastor. Protejan a sus pastores. Vos podés decidir si vas a escuchar una acusación o no. Te aseguro, tal como en mi caso, que el pastor Javier va a tener acusación en contra de él. Es automático, es parte del ministerio. Pero no escuchen acusaciones sin causa y sin testigos. No admitas con un testigo, no escuches. Y oren por su irreprensibilidad, porque tiene un blanco puesto por Satanás y a veces por alguna persona que tenía que ser enfrentado por pecado en su vida. También pinta un blanco allí y se dedica a pegarle allí. Nos dice que también deben saber como iglesia que hay que reprender al pastor que persiste en pecar, porque si no, la iglesia será destruida. Hay que hacerlo. Y en último lugar acá, anteúltimo, ordenan con seriedad, como hemos hecho en este caso. Pero hermanos, oren al Señor de la mies, Mateo 9:38, que llama a más personas al ministerio, que tengamos muchos copastores para participar en el ministerio con Pastor Javier, que el Señor llama a algunos para ir a obras misioneras. Oren al Señor de la mies que Él llama a los obreros a su cosecha. Y cuando vienen, ordénenlos con seriedad, de acuerdo con lo que hemos visto hoy. Y por último, cuidad de su salud, ¿no? Cuidad de su salud. Porque yo digo, espero que él sea pastor por muchas décadas, y alguna de esas décadas va a depender de su salud. Y va a estar muchas veces sobre mucha presión. Así que cuídenlo, anímenlo, oren por él. Para eso también. Entonces, hermanos, estos son mandatos que el Señor te ha dado a ti como parte de esta iglesia, de cómo tratar a los pastores. No lo tome como sugerencia o como algo opcional, tómalo como una responsabilidad. El pastor tiene muchas responsabilidades y hemos averiguado todos esos requisitos antes de nombrarle como pastor. Estos son los requisitos para vos. Con respeto a su pastor, cúmplanlos y así vamos a tener un casamiento, vamos a decir, entre pastor e iglesia, que va a ser bendecido por el Señor, que va a ser utilizado para la gloria del Señor por muchos años por adelante. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas instrucciones. Te damos gracias por el pastor que nos has dado. Y también, Señor, te damos gracias por esta congregación, que en muchas maneras ya saben honrar al pastor, ya saben apoyar, ya saben también no aceptar o admitir acusaciones que vienen de uno solo. Te damos gracias por todos esos atributos también. Ayúdenos, Señor, a entenderlos con claridad hoy y ponerlos en práctica con referencia al pastor Javier en el futuro. Pedimos, Señor, que así él sea bendecido y que así él pueda ser aún más bendición para la congregación. Te damos gracias
En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.